Y la economía turca también se está viendo afectada por los terremotos. ¿No es así, Jorge Hurtado? Buenas noches. Buenas noches, María Clara. Así es, bueno, la Bolsa de Estambul suspendió la negociación en sus mercados de acciones y derivados a los pocos minutos de la apertura hoy y después de una caída del principal índice en un 7%. Este índice de referencia del país, que se conoce como el XU100, cayó hasta un 16% desde su cierre el viernes, antes de que se cancelaran las operaciones el miércoles. El comunicado oficial dice que debido al aumento de la volatilidad y los extraordinarios movimientos de precios tras la catástrofe del terremoto y con el fin de garantizar el funcionamiento transparente, eficiente, estable, justo y competitivo de los mercados, se decidió cerrar. La capitalización bursátil del índice MSCI cayó de 39.700 millones de dólares a finales de la semana pasada a unos 35.800 millones de dólares al cierre del martes. Los inversores locales representan allí el 70% de las participaciones bursátiles frente al 35% que eran en 2020, pero muchos inversores internacionales se han ido en los últimos años debido a las recurrentes turbulencias del mercado y la adopción de políticas económicas y monetarias poco ortodoxas en ese país. Pero así como los terremotos han afectado la economía turca, la guerra tiene en recesión a Rusia. Sin embargo, este país afirma que este año saldrá de este impasse económico, ¿no? Bueno, bastante optimistas las autoridades rusas. En 2020 el PIB ruso cayó un 2,5% según los datos oficiales del presidente de Rusia. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia calculó en su última previsión macroeconómica una caída del 0,8% del PIB para este año y que volvería a crecer en torno a un 2,6% en 2024 y 2025. Pero el FMI, en cambio, mejoró considerablemente en enero su perspectiva de crecimiento de Rusia al afirmar que la economía caerá el 0,3% en 2023, 2,6 puntos menos de lo previsto inicialmente. El Banco Central de Rusia va a revisar sus previsiones macroeconómicas para el año este viernes, pero todo apunta a que mejorará sus estimaciones. Jorge, cambiemos de tema porque las huelgas contra la reforma pensional en Francia por primera vez tienen un nuevo actor que tiene que ver con el sector del petróleo. Bueno, según los sindicatos, en las huelgas hubo 400.000 personas en París para un total de 2 millones de manifestantes en toda Francia durante esta tercera jornada. Los trabajadores de Total Energies reanudaron el miércoles por la mañana su huelga. Es la primera vez que la huelga se amplía a la suspensión de envíos de combustible de las refinerías a los depósitos, según Eric Selling, coordinador del sindicato en este grupo del Total Energies. Los sindicatos y la oposición exigen la retirada del aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años a partir de ahora hasta el año 2030. Este es el punto central de la reforma de pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron. Una mayoría amplia de franceses rechaza esta reforma, pero el gobierno continúa con sus planes pese a la presión social. Y pasamos a Chile porque allí los precios continúan al alza. ¿Qué está pasando? Bueno, el índice de precios al consumidor de Chile registró en enero un aumento intermensual del 0,8% y un crecimiento del 12,3% a 12 meses. Entre las divisiones con incrementos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas con el 1%, también aumentaron las bebidas alcohólicas y tabaco un 2,7%, pero los productos que más subieron fueron los uniformes escolares un 17%, el vino un 6,3%, la gasolina 3,1% y el pan 2,8%. Chile cerró 2021 con una inflación del 7,2%, la más alta en 14 años, lo que llevó al Banco Central a tomar medidas inéditas y retirar también el estímulo monetario que aplicó durante el inicio de la pandemia. Una situación que están viviendo muchos países del mundo en general por la inflación generalizada, pero que se suma a las presiones internas por los cambios políticos que existen en ese país. Y además de una inflación mundial, también está afectando particularmente a América Latina y el Caribe. Y a eso se suma que en 2023 habrá un mercado laboral complejo en la región, según lo dijo hoy la Organización Internacional del Trabajo. Esto por múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo. La organización detalló que la tasa de desocupación se redujo en 2022 a 7,2%,
una cifra significativamente menor que la de 2019, cuando registró un nivel del 8%. El organismo afirma que la baja en el desempleo es una noticia positiva, en especial tras la crisis de grandes dimensiones que provocó la pandemia, pero también dijo que este año esos progresos podrían estancarse. El panorama laboral destaca que la región es afectada por la conjunción de múltiples crisis a nivel global, como la persistencia de la pandemia y también la guerra en Ucrania. El informe revela que la tasa de informalidad regional ya llegó al 50%, como era justo antes de la pandemia, aunque en algunos países el dato es mucho mayor. Gracias, Jorge, por toda la información económica. Volvemos dentro de una hora con más y por ahora vayamos con el debate presentado por Santiago López.